Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias, Diana. Bueno, buenos días a todos. Voy a salirme un momento de acá de la pantalla y vuelvo a entrar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. A la gente de COA, Joaquín, muchísimas gracias, como siempre. Y por supuesto a la gente de inteligencia por el apoyo, ¿no? Por el apoyo, el cual nos permite utilizar este tipo de herramientas para mantenernos actualizados, y yo siempre veo que estas opciones son muchísimo más eficientes que tener que trasladarnos a sitios, ¿no? Por lo menos para mí lo es, porque desde aquí puedo tener contacto con una mayor cantidad de personas, y evidentemente es mucho más cómodo para todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre protocolos adhesivos. Vamos a hablar un poco sobre las propiedades de estos nuevos sistemas adhesivos y sus diferentes aplicaciones. Las personas que no me conocen, pues, saben que yo soy un amante de la cerveza. Yo tomo cerveza en cualquier lugar donde me pare. Entonces, si en algún momento alguno de ustedes me llegase a ver en persona, pues estoy siempre abierto a compartir una chelita con cualquier persona que así lo solicite. Y bueno, evidentemente otra cosita que yo hago como hobby es que corro maratones. Los maratones me han permitido a mí conocerme un poco más, y a raíz del sufrimiento tanto del entrenamiento como la carrera como tal, me doy cuenta que uno puede ir ampliando los límites y la capacidad para lograr prácticamente cualquier cosa que uno se proponga. Yo jamás me imaginé que iba a poder correr un maratón, y bueno, ya llevo más de 10 corridos, y ya he corrido estos 3 que son importantes, y me quedan estos 3 para cubrir lo que llaman los 6 maratones más importantes del mundo, ¿no? Entonces, en eso estamos. Esta diapositiva aquí que dice: existen innovadores y existen críticos. Los críticos no son recordados jamás. Esta es una palabra, es una frase que le quito prestado al doctor Edward McLaren. Bajo ningún pretexto yo me considero un innovador, pero sí he sido víctima de crítica. Y crítica fuerte en el transcurso de mi carrera, y las críticas pues evidentemente uno las toma
uno las puede tomar de múltiples maneras. A mí la crítica realmente lo que en un inicio me empujó a tratar de ser mejor y ser más preciso y más conciso en el trabajo, siempre pensando en evitar la crítica. O de generar menos crítica. A medida que fui avanzando en el trabajo y generando nueva información, fui más criticado. Entonces ya a estas alturas de mi vida, pues realmente me tiene sin cuidado la crítica. Realmente no tiene ningún tipo de impacto sobre lo que hago, pero sí sé que las personas que critican y no aportan o que no proponen algún tipo de solución, no nos recuerda a nadie. Y eso para mí es importante porque lo que uno hace debe tener un tipo de eco en las personas que te escuchan, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hablar de mi currículum porque no es tan importante. Lo importante es la información que vamos a compartir hoy. Yo lo que soy es un simple comunicador, yo no soy profesor, yo no soy maestro, yo no soy un genio, yo no soy un superhumano, yo sencillamente soy un odontólogo, el cual se formó para hacer investigación dentro de un laboratorio y también tuve experiencia clínica de 18 años, lo cual debe valer para algo. Y esa información que generé en mi clínica, más la información que he generado en estos 17, 18 años de trabajo continuo en laboratorio de investigación, me sirve para comunicar un mensaje. Y eso es lo que yo pretendo hacer. Yo no hago esto por la fama, no lo hago por el prestigio, lo hago sencillamente porque la odontología así se lo merece y yo considero que la odontología siempre tiene que buscar la manera de ser mejor y para eso es que tenemos que aportar. Entonces, entre los tópicos de hoy, vamos a hablar un poco de sensibilidad postoperatoria y vamos a hablar de compatibilidad adhesiva. Esos son los dos tópicos que vamos a conversar hoy. Y evidentemente vamos a hablar de algunos protocolos. Pero más importante que hablar de recetas de cocina, porque muchísimos colegas siempre que yo dicto conferencia me dicen, ajá, dame la receta, o sea, dame el paso a paso. Yo creo que los pasos a paso se generan de manera orgánica a medida que la gente realmente conoce qué es lo que está sucediendo. Es muy difícil que una persona tenga la capacidad de hacer un paso a paso sin saber hacerlo de manera correcta, sin saber el porqué de cada uno de esos pasos. Hoy en día tenemos esta cantidad de adhesivos aquí disponibles y más. Yo estuve revisando la cantidad de adhesivos disponibles en los Estados Unidos nada más y sobrepasaban los 120 productos. 120 posibilidades, 130 posibilidades. La pregunta es cuál utilizo, cómo lo utilizo y por qué lo utilizo. Entre algunos, y esto es una diapositiva que está ya desactualizada, de los adhesivos universales tenemos el Scotch Bond, el All Bond de Visco, el Prime and Bond Elected Dentsply, y hay otros más, Futura Bond Universal, Clearfield Universal y XTR de Kerr, que quizás fue el primer adhesivo que no fue catalogado como universal, pero sí fue el primer adhesivo que estableció que podía ser utilizado en técnica de grabado total y técnica de autoacondicionamiento. Todos estos adhesivos, ¿verdad?, tienen ciertas características, los cuales los separan de los adhesivos convencionales, tanto de autoacondicionante como los adhesivos para la técnica de grabado total. En realidad, la pregunta es, ¿cuál estás utilizando? ¿Cuál es mejor y por qué? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Yo les recuerdo que yo soy gerente de investigación clínica en un laboratorio acá en Chicago. La empresa se llama Visco. Aquí se producen materiales odontológicos de alto calibre. Pero más importante que el producto, nosotros siempre estamos en la búsqueda de entender el funcionamiento de otros materiales. Cuando conseguimos materiales que funcionan de manera interesante, pues se le hacen estudios muchísimo más profundos para determinar, bueno, qué es lo que hace que este material sea diferente y cómo podemos nosotros emular ese comportamiento e inclusive mejorarlo, ¿no? Y de eso se trata, de investigar y desarrollar. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Entonces, todos los materiales que están siempre disponibles en el mercado, nosotros los probamos
los torturamos, los llevamos al extremo para ver dónde están los espacios para mejorar, independientemente de la marca, ¿ok? En un inicio, las personas que tengan por lo menos 15 años de 15 o más, 20 años de haberse graduado como odontólogo, cuando uno estudió en la universidad, a uno le decían que uno tenía que grabar el esmalte con ácido fosfórico y que el ácido fosfórico no debía caer en la dentina porque iba a matar el diente. Esto es una realidad de lo que es la metodología de enseñanza de la universidad en función de lo que había disponible en ese momento. Yo aprendí eso. Lo que sucedió fue que después, mediados de los años 80, pues un lado de la dentina para lograr adhesión. Muchísimos odontólogos aprendimos esta técnica ya después de haber salido de la universidad. Entonces tuvimos la osadía de comenzar a aplicar la técnica, la aprendimos en nuestro consultorio y cometiendo muchísimos errores, porque a pesar de que el concepto sale a la calle, la técnica no estaba depurada, habían demasiados inconvenientes, había la presencia de sensibilidad y bueno, pues el fracaso, yo no voy a decir fracaso, yo lo que voy a decir es que habían inconvenientes los cuales te ponían a dudar de si esta técnica realmente o este concepto había que abrazarlo. Esto cambió, la técnica fue depurada y los materiales pues comenzaron a funcionar de una manera prístina y la adhesión a dentina y a esmalte pues es día. Las empresas comenzaron a evaluar cuáles eran las necesidades del clínico, y una de las cosas que ellos lograron entender fue que los adhesivos iniciales de grabado en dentina y esmalte eran de 3 pasos, donde se colocaba el primer y de manera separada, o sea, se hacía el grabado, se colocaba un primer y luego se colocaba una resina adhesiva, se hacía en 3 pasos de manera separada. Pues la gente siempre le ha apuntado a lo que es la conveniencia, sobre todo en odontología. Entonces nacen los adhesivos de 2 pasos, y estos adhesivos pues necesitaban la utilización de ácido fosfórico como un elemento para obtener adhesión en esmalte y dentina, y el acondicionador y la resina adhesiva como tal estaban incorporados en una sola botella. Esta es la técnica más utilizada en el mundo, es la que la mayoría de los odontólogos ya sea o aprendieron a utilizarla en la universidad o la siguen utilizando en su consultorio, y es la más popular, y esto es a nivel mundial. Resulta que, bueno, la sensibilidad postoperatoria es algo que aparece, que es algo que está allí presente de manera recurrente. No ocurre en todos los casos, pero sí la gran mayoría de los odontólogos pues experimentaba algún tipo de sensibilidad asociada a lo que es la técnica de adhesión. Hay una gran diferencia entre una sensibilidad por razones de oclusión y una sensibilidad por razones de adhesión. Y eso ocurre, eso está allí, eso está presente, y cada día que yo dicto conferencias y hago la misma pregunta: ¿cuántos hacen grabado total y cuántos presentan algún tipo de sensibilidad? La gran mayoría dice que sí. No es consistente, no es constante, no es en todos los pacientes, pero está presente. Y es por eso que nacen los sistemas. Ellos, cuando salen al mercado, su punto más importante de promoción es que se evita la sensibilidad postoperatoria, y ya voy a explicar eso más adelante, porque estos sistemas evitan la sensibilidad postoperatoria. Evidentemente, al haber esa fractura, pues hay una cantidad de personas que siguen utilizando los sistemas de grabado total, pero hay una buena cantidad de personas que se cambian a sistemas autograbadores o autocondicionantes. Y son sistemas que al salir al mercado salen en presentación de 2 pasos, donde tienes un componente grabador
e imprimador o acondicionador, y luego tienes un componente de resina adhesiva, sin la utilización del ácido fosfórico. Vuelve de nuevo la cuestión de la conveniencia y colocan todo en una sola botella. Lastimosamente, este tipo de sistemas, que los llamaban sistemas de séptima generación, aunque yo no creo en esto de las generaciones, pero hay mucha gente que todavía se rige por ese tipo de nomenclatura. Estos sistemas no eran muy efectivos, no eran compatibles, tenían mucho contenido de agua, tenían muchísimos inconvenientes, los cuales pues le dieron a lo que es la filosofía del autograbador o autocondicionante una mala reputación. El odontólogo no la rechazó. No en general, pero sí hubo un rechazo, o muchos conferencistas habló de lo malo de este tipo de productos, pero una cosa es el producto y otra cosa es la idea. La idea del producto es buena, fue buena. Un sistema que no necesitase del ácido fosfórico para lograr adhesión es buena, la idea es buena. Lastimosamente, se puede lograr adhesión a dentina con sistema de autocondicionante, pero en esmalte es extremadamente complicado porque los patrones de grabado no son precisamente los más indicados. A pesar de que hay literatura que establece que cualquier sistema de esto va a producir buen patrón de grabado al esmalte, pues yo en lo particular considero que en esmalte estos sistemas de autograbado, autoacondicionante no son tan efectivos como el ácido fosfórico. Entonces sale al mercado o al tapete, a la palestra, lo que son las técnicas de grabado selectivo, en donde se utiliza el ácido fosfórico para grabar el esmalte y en donde se utiliza el adhesivo en autoacondicionante para hacer adhesión a esmalte y a dentina, pero vas a obtener una adhesión óptima en ambas superficies. Se toma absolutamente todos estos conceptos que están acá, grabado total, autograbador, grabado selectivo, y se genera una nueva categoría denominados adhesivos universales. Hay quienes están en contra de esto, hay quienes no los establecen de que estos no son lo suficientemente efectivos, que lo mejor son los adhesivos de cuarta generación o de 3 pasos. Miren, yo le voy a decir algo, los adhesivos universales llegaron para quedarse. No hay ninguna empresa que esté haciendo ningún tipo de investigación en este momento para desarrollar sistemas de grabado total o sistemas de autoacondicionante de manera única. Toda la investigación se está haciendo para mejorar los adhesivos universales y prácticamente todas las empresas respetables tienen un adhesivo universal como oferta. Ya evidentemente se ha convertido en una cuestión de moda. Habrá muchas empresas que habrán sacado un adhesivo universal para no quedarse atrás. Eso no significa que el adhesivo universal que ellos han desarrollado lo hayan hecho con la precisión con que otras empresas lo han hecho, pero el concepto, me disculpan, el concepto de adhesivo universal llegó y no se va a ir a ningún lado, está aquí y se va a quedar. En términos generales, los adhesivos universales sirven para restauraciones directas e indirectas y sirven las 3 técnicas, grabado total, autograbado y grabado selectivo. ¿Por qué es importante esto? Y voy aquí a apuntarlo. ¿Por qué es importante? Porque con este tipo de material el odontólogo tiene la flexibilidad, el clínico tiene la flexibilidad de poder utilizar cualquiera de las técnicas que así él considere que debe utilizar en un caso específico sin necesidad de tener varios productos en el consultorio. Con un solo producto puedes resolver cualquier tipo de técnica, ¿ok? A su vez funciona sobre dentina seca y dentina húmeda y hay una adhesión interesante a algunos sustratos, no a todos, pero algunos sustratos restaurativos, sustratos para hacer restauraciones indirectas. En términos generales, cuando son bien utilizados, son compatibles. Entonces, ¿qué es importante para el odontólogo? Hay
muchísimos colegas que me dicen que la fuerza de adhesión es importante, hay muchísimos colegas que me establecen que la sensibilidad a la técnica es importante, o sea, qué tan complicado es esto de colocar el adhesivo, la compatibilidad es importante y evidentemente muchísimos colegas me hablan de que a ellos les gusta que el adhesivo funcione como sistema en combinación con un cemento o en combinación con una resina. La fuerza de adhesión es siempre relativa. La sensibilidad de la técnica va en función de lo que es el seguir el protocolo establecido en las instrucciones de uso por el fabricante. Si uno sigue el protocolo, no debería haber sensibilidad de técnica porque uno no puede generalizar la colocación de un adhesivo en función de una técnica, sino uno debe aplicar la técnica, pero siguiendo las instrucciones del fabricante. Es allí donde uno logra realmente disminuir el margen de error. La compatibilidad está relacionada con lo que es el comportamiento químico del material y evidentemente la mayoría de las empresas que ofrecen adhesivos universales poseen cementos y poseen resinas, las cuales son compatibles, aunque yo particularmente soy del pensamiento de que los sistemas deben ser de arquitectura abierta, es decir, si un odontólogo le gusta trabajar con un sistema de adhesión de una marca comercial, pero le gusta cómo funciona un agente de cementación de otra marca comercial, él debería tener la libertad de poder combinar estos productos para lograr satisfacer lo que son sus necesidades. Eso no es lo que está sucediendo ahorita, es muy delicado y de eso vamos a hablar un poco hoy. La fuerza de adhesión varía en función del tipo de prueba que se realice y en función de el tiempo. En el tiempo. No es lo mismo valores de adhesión inmediato que valores de adhesión en el tiempo porque los adhesivos se degradan. No todos se degradan de la misma manera, pero se degradan. Hay tres tipos de pruebas que yo realizo. Una se llama cápsula de gelatina número 5, una se llama la fuerza de la prueba de adhesión de Ultra Dense y hay otra que se llama microtracción. Cuando yo agarro un adhesivo, por ejemplo, vamos a decir Allbond Universal, y yo hago una prueba de adhesión en cápsula de gelatina, obtengo 21 megapascales en promedio. Cuando hago una prueba de adhesión en dentina utilizando el método Ultra Dense, me va a dar 36.9 en promedio y cuando hago microtracción me da más o menos 53.7 en promedio. Estos son mis valores. ¿Qué significa esto? Que el valor no es absoluto, el valor es relativo a la prueba. Entonces es probable que uno pueda leer un artículo o pueda leer una publicidad de algún tipo de adhesivo donde lanzan algunos valores, como me ha sucedido que una vez me dijo un colega, cónchale, pero es que el producto de 3M tiene valores muy bajos de adhesión. Y yo le dije, no, mira, eso no es cierto. El producto de 3M obtiene buenos valores de adhesión. No, pero es que yo leí un artículo donde decía que obtenía 34 megapascales y después leí otro y leí que ¿cómo es que se llama? El adhesivo de Ivoclar me obtenía 44. Entonces, evidentemente, ahí hay una diferencia. Bueno, yo le pregunté a él, ¿en cuál técnica es el artículo que leíste del de 3M y en cuál técnica es el artículo que leíste de Ivoclar? Porque si el de 3M, que te obtuvo 37, 35 megapascales, se hizo técnica de Ultra Dense, está muy bien. Si se hizo técnica de cápsula de gelatina, está súper excelente, pero si hicieron técnica de microtracción, está muy bajo. Entonces, uno tiene que evaluar los valores adhesivos en función de la técnica y no en función de diferentes fuentes de donde se obtengan los valores. Porque la técnica, la prueba, es lo que me va a determinar ¿cómo es que se llama? El valor, pues. No es el artículo, es la prueba. Entonces, grabado total es lo que hacemos lo que hacen la mayoría de los clínicos, colocan ácido fosfórico en esmalte y dentina y luego se procede a la eliminación del ácido fosfórico y a la colocación del sistema de adhesión. Cuando usted hace esto,
usted genera varios inconvenientes. Ahora, tienes una capa de desecho, la cual, según establece la técnica, necesito eliminarla para poder pegarme a esta dentina que está acá, hacer adhesión en esta dentina. Para eliminar la capa de desecho, yo lo que voy a hacer es grabar con ácido. Entonces vean ustedes aquí todos estos círculos que están acá. Esos son canalículos dentinarios. Esta es dentina que fue grabada. Esta es dentina sin grabar. Entonces se ve la diferencia, pues se abren los canalículos dentinarios y se elimina la capa de desecho. Aquí tienes una mayor magnificación y aquí tienes una mayor magnificación. Entonces cuando tú haces esto, tú logras, ¿verdad? No solamente abrir el canalículo dentinario, ¿verdad? Sino que también vas a eliminar la capa de desecho, abrir el canalículo dentinario, pero vas a exponer colágeno. Y este colágeno es extremadamente sensible a los avatares del aire, a los avatares de la deshidratación. Y este colágeno pudiese colapsar. Si el colágeno colapsa, me va a tener un efecto negativo sobre lo que es la capacidad de penetración del adhesivo a través de la capa de colágeno expuesta y dentro del canalículo dentinario, y esto pudiese evitar un correcto sellado de estos canalículos con el adhesivo. Nosotros tenemos la mala costumbre de utilizar aire, ¿verdad? Cuando queremos eliminar el exceso de agua de la dentina, después que hemos lavado el ácido. Una vez que nosotros hacemos eso, este colágeno puede colapsar. La recomendación, y aquí viene el primer tip clínico, sería no utilizar aire para eliminar el exceso de agua. Una manera ideal que yo aprendí con el tiempo, ¿verdad? Es utilizar alta succión para eliminar el exceso de agua. Y de esta manera la dentina siempre queda húmeda y no voy a colapsar las fibras colágenas. Otra manera es utilizando torundas de goma espuma, ¿verdad? La cual va a absorber el agua, pero no va a colapsar el colágeno porque no voy a utilizar aire. Entonces tienes esas dos cosas allí. Yo he conseguido que la succión funcionó extremadamente bien para eliminar el exceso de agua y nunca me preocupé por utilizar aire para la eliminación de este exceso una vez que se lavó el ácido fosfórico. Yo necesito mantener este colágeno en buenas condiciones. Cuando yo seco el colágeno, ¿verdad? O seco la dentina con aire, este colágeno que se encuentra así, que este es colágeno húmedo, ¿verdad? Él colapsa. Y al colapsar, el adhesivo no es capaz de penetrar a través de las fibras colágenas y dentro del canalículo, sino que lo que va a conseguirse es una pared, así como esto que está acá. El adhesivo se consigue una pared y hay una disminución de la capacidad de difusión. ¿Qué pasa si yo no sello los canalículos dentinarios? Hay una teoría que se denomina la teoría hidrodinámica del doctor Martin Brandstrom, hidrodinámica de la sensibilidad. Esta teoría fue publicada al inicio de los años 70 en el Journal de Endodoncia Escandinavo. El doctor Martin Brandstrom establece que dentro del canalículo dentinario hay unas prolongaciones odontoblásticas y estas prolongaciones odontoblásticas se dirigen desde el canalículo dentinario y terminan en lo que sería el odontoblasto que se encuentra en la periferia de la pulpa. O digámoslo al revés, nacen en el odontoblasto y se extienden a través del canalículo. Ellas se encuentran inmersas en el canalículo donde hay fluido canalicular y todo lo demás. Y cuando hay un estímulo externo, ya sea por un cambio de pH, un cambio de presión o un cambio de temperatura, este estímulo viaja a través del canalículo dentinario y llega hasta el odontoblasto. ¿Y qué es lo que hace? Estimula, ¿ok? Y la reacción es dolor. Si yo no sello el canalículo dentinario, va a haber un estímulo de esas prolongaciones. Esta es una teoría, pero es una teoría que realmente explica de manera muy concisa esta sensibilidad y es muy, pero muy aceptada. Entonces, yo debo garantizar el sellado de estos canalículos para evitar la sensibilidad. Entonces, desde el punto de vista de técnicas adhesivas, es necesario considerar esto si se está haciendo grabado con ácido fosfórico en la dentina. ¿Ok? Con el grabado total, la técnica es sensible, bueno,
hay muchísimos inconvenientes con esto de mantener la dentina húmeda, porque el concepto de dentina húmeda es extremadamente abstracto, es subjetivo a cada clínico. Lo que es húmedo para una persona pudiese ser con exceso de humedad para otro, pudiese ser seco para otro. Entonces, es una visión abstracta, una visión subjetiva. ¿Ok? La humedad apropiada es difícil de adquirir, de obtener. Yo recomiendo el uso de la succión para de esta manera obtener esa humedad apropiada. Y evidentemente la sensibilidad postoperatoria es algo que está allí presente. Si no sabemos controlar la humedad apropiada del diente, de la dentina específicamente, una vez que se ha hecho el lavado del ácido fosfórico que se utilizó para hacer la técnica adhesiva con grabado total. El autocondicionante te da como beneficio que no vas a eliminar la capa de desecho, por ende no vas a abrir los canalículos dentinarios, por ende no deberías sufrir sensibilidad postoperatoria. Entonces, desde el punto de vista de sensibilidad postoperatoria, los sistemas autocondicionantes son mucho más efectivos que los de grabado total, a pesar de que hay estudios que establecen que no hay diferencia. Mira, yo creo que sí hay diferencia, porque eso me lo demuestra el público a quien yo le dicto conferencias todo el tiempo, y que es un público que es sencillamente el odontólogo que está en la calle practicando la odontología todos los días. En este caso de cuando hacen estudios en las universidades, donde las personas a quienes están siendo evaluadas están calibradas y todo lo demás, ahí para mí pierde validez el estudio, porque yo necesito saber qué es lo que vive el odontólogo de la calle todos los días. Ese es el que a mí me interesa, y ese es el que yo quiero saber cómo reacciona cuando utiliza una técnica y cuando utiliza la otra técnica. La técnica autocondicionante disminuye la sensibilidad, eso es un hecho, y eso no lo puede debatir nadie, porque eso lo puedo demostrar yo en cualquier auditorio donde le haga la pregunta de rigor a las personas. Ahora, ¿cuál es el problema de la técnica autocondicionante? Que en el esmalte yo no voy a lograr un buen patrón de grabado. Yo necesito tener un buen patrón de grabado en el esmalte para poder obtener una adhesión óptima al esmalte. Óptima. Y estos sistemas autocondicionantes no me lo permiten. Los sistemas adhesivos universales no me lo permiten. Ellos van a crear un patrón de grabado, pero no es el ideal. Lo ideal es que uno realmente logre ese patrón de grabado de otra manera. Con la técnica de autograbado, la adhesión al esmalte es defectuosa y hay problemas de compatibilidad. Pido disculpas por la desorganización de las diapositivas. Lo que pasa es que cuando hago este tipo de eventos se me desconfiguran un poco las diapositivas. ¿Ok? Esta es la técnica ideal. Grabado selectivo, en donde colocamos el ácido en el esmalte nada más, lavamos ese ácido, lo dejamos en esmalte entre 20 y 30 segundos, entre 15 y 20 segundos. Yo creo que a partir de 15 segundos hasta 20 segundos es suficiente. Se lava y luego se coloca el adhesivo universal en esmalte y dentina. ¿Qué vas a lograr? Aquí, ¿qué vamos a lograr? Perdón, ¿qué vamos a lograr aquí? Adhesión óptima a esmalte y una buena adhesión a dentina, la cual con los adhesivos universales es prácticamente equivalente a la adhesión que se obtiene con sistemas de grabado total, y no vamos a obtener sensibilidad. Esto para mí es la técnica optimizada. Entonces, como estamos hablando de técnicas adhesivas, aquí tienen esta técnica. Grabado selectivo, utilizando un sistema de adhesivo universal. ¿Ok? Eso es bien importante, y yo quiero que ustedes se lleven esta información, la digieran y, ¿por qué no?, comenzaran a pensar en aplicarla. Porque lo que si están en algún momento, si ustedes están haciendo grabado, o sea, de manera rutinaria, grabando con ácido fosfórico la dentina, estoy prácticamente seguro que en algún momento han tenido inconvenientes de sensibilidad. Bueno, la manera para evitar la sensibilidad es esta. ¿Ok? Esta técnica los va a ayudar a
evitar ese tipo de inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En los ácidos que vayamos a utilizar para esta técnica tienen que ser ácidos que se queden sobre el esmalte y que no se corran, como aparece en esta fotografía, que no se escurran hacia la dentina, porque la idea es no grabar la dentina. Los adhesivos universales me ofrecen una versatilidad, que es que ellos funcionan como cualquiera de las dos técnicas, grabado total y autoacondicionante. Entonces, si yo acá tengo la capacidad de limitar la colocación del ácido al esmalte nada más, perfecto. Entonces el adhesivo funcionaría en esmalte como grabado total y en dentina como autoacondicionante. Ahora, si a mí se me escurre un poco, como se puede observar en esta foto, el adhesivo universal no va a tener inconveniente en hacer adhesión a la dentina que se grabó y simultáneamente hacer adhesión a la dentina que no se grabó. Esto ocurre de manera más a menudo de lo que uno se imagina, porque, bueno, la limitación de la colocación del ácido al esmalte solamente no es tan fácil. El ácido debe tener cierta característica, debe ser un ácido tixotrópico, debe ser un ácido que sea más viscoso, que no sea tan líquido, y de esa manera lo podemos controlar. Pero siempre podemos incurrir en el error de grabar dentina, pero el uso de los adhesivos universales me garantiza la adhesión independientemente si el ácido se escurre a dentina o no. Y en esmalte siempre la vamos a obtener una adhesión óptima si grabamos con ácido fosfórico. Entonces aquí está. Si el ácido fosfórico es fluido, pudiese llegar a dentina. Esto es importante. Esto es importante no por el problema de que la técnica no se vaya a obtener la adhesión, sino que la idea es evitar la eliminación de la capa de desecho para de esta manera evitar la apertura de los canalículos dentinarios, para de esta manera evitar una posible sensibilidad. Cuando nosotros grabamos la dentina con ácido fosfórico, también se produce la activación de las metaloproteinasas, y eso es algo que apenas lo voy a tocar de manera muy somera. Las metaloproteinasas son unas enzimas que tienen capacidad de lo que es ¿cómo se llama? La lisis colágena en el tiempo, y esto pudiese tener un efecto sobre el mantenimiento de la capa adhesiva en el tiempo. Nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? Y entender que cuando nosotros grabamos la dentina con ácido fosfórico se activan estas enzimas, y es por esto, por este hecho, que es necesario aplicar clorhexidina una vez que se grabó la dentina con ácido fosfórico. Es obligatorio utilizar clorhexidina para desactivar a estas enzimas. Una vez que se aplica la clorhexidina, se deja allí durante 20 segundos, se elimina el exceso de clorhexidina con succión, y luego se coloca el adhesivo. Eso es muy importante, sobre todo para aquellas personas que están haciendo grabado total. Esta es otra razón por la cual sería interesante no utilizar ácido fosfórico en dentina, para evitar la activación de este tipo de enzimas. La realidad es que los adhesivos universales funcionan en restauraciones directas, todos funcionan en restauraciones indirectas al ser fotocurado, y todos funcionan en grabado total, autograbado y grabado selectivo. Algunos funcionan con su propio cemento y algunos funcionan sobre algunos sustratos. No son tan versátiles como las compañías nos los quieren vender, porque no lo son. Tienen sus limitaciones, pero evidentemente son muchísimo más versátiles que sus predecesores. Hay un desarrollo de estos sistemas. Estoy seguro que van a mejorar. Van a mejorar, porque sí, porque es la evolución del producto. Y entonces esto es una avenida la cual se está abriendo, es una avenida en la cual todas las empresas que estamos involucrados en el desarrollo adhesivo estamos explorando y buscando la manera no solamente de optimizar, sino de mejorar los sistemas para ofrecer una adhesión más duradera
y una adhesión muchísimo más predecible. El gran problema de la adhesión no es la adhesión inmediata. Todos los sistemas adhesivos obtienen valores de adhesión inmediata parecidos. El gran problema es la adhesión en el tiempo. ¿Qué sucede con la capa de adhesión en el tiempo? ¿Cómo se degrada? Porque se va a degradar. Pero ¿cuál se degrada más y por qué? Eso es, a mi juicio, el punto álgido del desarrollo. Es en el tiempo. Y lastimosamente, cuando uno desarrolla materiales, hacer pruebas en el tiempo, esto no te permite mantenerte dentro del tapete del mercado, porque las casas comerciales sacan productos a la calle de manera indiscriminada antes de hacer las pruebas necesarias, y lastimosamente se convierte en una carrera por mantener lo que es la cuota de mercado. Yo particularmente estoy haciendo estudios de comportamiento del adhesivo en el tiempo, y me ha parecido bien interesante y enriquecedor, porque realmente tengo una mejor idea de cuáles adhesivos funcionan mejor y por qué en el tiempo. Entonces, hay un monómero funcional desarrollado por la casa Kuraray, ¿verdad? Es una casa japonesa que se llama MDP. Y el MDP es un monómero que promueve la adhesión, el cual ha presentado el mejor comportamiento en el tiempo que todos los demás monómeros funcionales. Kuraray mantuvo una patente sobre el monómero, la patente se venció, y eso le permitió a una buena cantidad de empresas entender el comportamiento del MDP, de incorporarlos en sus sistemas de adhesión. El MDP es el mejor monómero funcional disponible en la actualidad. Y eso está en la literatura. ¿Me entiendes? Eso está en la literatura. ¿Ok? Y es importante que nosotros entendamos que el MDP es quizás lo que le otorga a los sistemas adhesivos universales esa versatilidad y esa característica de ser mejores a los que no contienen MDP. Ahora, el MDP tiene buena adhesión al metal, a la resina, al circonio, siempre y cuando sean fotocurados. Es decir, usted puede utilizar un adhesivo que contenga MDP como un acondicionador de superficies metálicas, como un acondicionador de superficies de resina, tanto directa como indirecta, y como un acondicionador del circonio, siempre y cuando usted lo fotocure. Hay acondicionadores como por ejemplo el Z-Prime de Visco, el Ceramic Primer de Kuraray, el Monobond Plus de Ivoclar, los cuales funcionan como acondicionadores de esta superficie, pero no sirve como acondicionador, como adhesivo dental, ¿verdad? Yo creo que siempre lo mejor es tener acondicionadores de uso exclusivo de la superficie. O sea, es necesario tener Z-Prime para hacer adhesión a circonio y hacer adhesión a metal. Es necesario tenerlo. O el Monobond Plus o el Ceramic Primer de Kuraray. Hay que tenerlo. En caso de que tenemos una emergencia, no tenemos ese producto, podemos utilizar nuestro adhesivo que contenga MDP para lograr acondicionar la superficie, siguiendo los protocolos de acondicionamiento de superficie, tanto de metal como de circonio. Entonces, este es otro tip clínico, ¿verdad?, que les doy, donde su adhesivo sirve como acondicionante de superficie siempre y cuando sea fotocurado. Ahora, ningún sistema de adhesión, ¿verdad?, adhesivos universales, es capaz de contener silano, ya que este es desactivado en el medio ambiente de bajo pH. Y aún no podemos decir que exista la posibilidad de sustituir al silano puro como tal. La idea es buena, es interesante, porque si tú logras estabilizar al silano y que este realmente tenga una efectividad química sobre la superficie y que tú logres ella que contenga MDP, pues realmente ya tendrías un sistema extremadamente multipropósito y prácticamente realmente sería universal, porque te permitiría hacer adhesión a toda la superficie, y eso en la actualidad no
es posible. He leído algunos artículos que hablan de que sí se puede y tal, pero también he leído muchísimo donde se establece que no se puede. Entonces, cuando tú tienes información conflictiva, información incongruente, lo ideal es mantener el protocolo de adhesión a lo que es las porcelanas grabables o las cerámicas grabables, mantenerlo, el uso del silano tiene que ser un silano puro, y eso es bien importante, pero bien importante. Entonces, los adhesivos universales pueden funcionar sobre el circonio, pueden funcionar sobre el metal y sobre las resinas indirectas, siempre y cuando contengan MDP, pero jamás deben ser utilizados como sustituto de silano. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito de compatibilidad. Yo estuve pensando cuando estuve elaborando esta conferencia sobre los tópicos, y yo elaboré la conferencia con las recetas de cocina, ¿verdad? Paso 1, paso 2, paso 3. Y yo siento que las recetas de cocina en este tipo de ¿cómo es que se llama? De conferencia, o cuando tengo una conferencia que dura menos de 4 horas, yo no pongo recetas de cocina. Cuando alguien se sienta durante 8 horas a escuchar lo que yo tengo que decir, yo le doy la receta de cocina, que es como un premio, porque escuchó absolutamente toda la química que yo tenía que compartir. Probablemente se haya quedado dormido varias veces durante la conferencia, lo cual es completamente válido. Entonces el premio al final de la conferencia es que coloco 5 o 6 diapositivas con recetas de cocina, paso 1, paso 2, paso 3, ingredientes necesarios y la elaboración del plato como tal, ¿no? Voy a hablarles de lo que es la compatibilidad adhesiva, y esta compatibilidad es de origen químico. ¿Y por qué es importante? Porque le va a permitir a usted de manera racional tomar decisiones de cuál adhesivo utilizar para las restauraciones indirectas. El primer concepto que voy a tocar acá es que todos los materiales odontológicos de origen resinoso polimerizan a través de una reacción de adición generando radicales libres. Esto es importante, radicales libres. Si no hay radicales libres, no existe la polimerización. ¿Ok? Si no tengo la generación de radicales libres, no existe la polimerización. Yo tengo resinas compuestas fotocuradas, autocuradas y de curado dual. Cuando digo resina compuesta autocurada y de curado dual, me refiero a cementos y reconstructores de muñones. ¿Ok? Cuando hablo de resina compuesta fotocurada, me refiero a resinas compuestas de tipo restaurativo y también a ciertos reconstructores de muñones, estos que son fotocurados, y ciertos cementos que son fotocurados específicamente para las carillas. ¿Ok? Entonces, estos cementos contienen ciertos componentes. La fotocurado contiene canforquinona, que es el fotoiniciador, y unas aminas. Los de autocurados contienen peróxido de benzoilo y una amina terciaria, y los duales contienen la combinación de estos acá. La canforquinona, que es el fotoactivador, y la reacción base catalizador de, ¿cómo es que se llama? Del peróxido del benzoilo y la amina terciaria. ¿Ok? La pregunta, cuando yo tengo todos estos adhesivos de grabado total, autograbado, universal, autocurado, es que si son compatibles entre sí. ¿Puedo utilizar una resina de curado dual con un adhesivo universal? ¿Lo puedo utilizar de la misma marca, diferentes marcas? Y la respuesta es sí y no. En el año 2000 hizo una publicación muchísimo efecto, porque él habla sobre la utilización de un sistema de adhesión de grabado total como agente adhesivo, utilizando 2 tipos de resina, una resina fotocurada y una resina de curado dual. Cuando él utilizó este sistema de adhesión, y Z100 es resina fotocurada y Bifil 2B es una resina de curado dual, y él utilizó la resina de curada, es autocurada. Él utilizó esta resina autocurada con este sistema de adhesión. El valor de adhesión adentina fue de 0. Ahí se levantan preguntas, ¿no? La adhesión. La doctora Sanares, materiales dentales en el 2001, utilizas diferentes tipos de adhesivo
y utilizas resina fotocurada, van a ser todos extremados. Cuando utiliza una resina autocurada, los valores adhesivos van a variar. Y van a variar en relación a menos pH tenga, va a... Ok. Ahora, tú tienes un producto como Prime and Bond. Este es el mismo producto que utilizó el Dr. Swift. Tenía OptiBond solo, que es de Care, tenía Single Bond de 3M, y este que está acá era One Step de Visco en el estudio. Y tú tienes diferencias en pH. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Single Bond de 3.6, Prime Bond de 2.6, los restas, te da 1, 10 elevado a la 1 porque es logarítmico? Entonces, este producto es 10 veces más ácido que este, porque este pH es un pH ácido. Cuando yo veo este pH, que también es ácido, 4.6 menos 2.6, me da 2, 10 elevado a la 2, 100 veces. Este es 100 veces más ácido que este que está acá. Y por eso veo estas diferencias en los valores. El pH tiene un tremendo efecto sobre la polimerización, o por lo menos sobre el valor de adhesión entre el adhesivo y entre el cemento y la dentina. El pH del adhesivo. Ok, en este caso. Ahora, yo me hice varias preguntas y cómo yo demostraba esto del pH y cómo realmente el pH tiene un efecto sobre la polimerización, porque a mi juicio el efecto es en la polimerización, no en la adhesión, sino en la polimerización. Hay la manera de poder demostrar qué tan bien polimerizado está un producto a través de la medición del calor que se genera. Ok, si tú, por ejemplo, ¿te recuerdas cuando manejabas acrílico, que mezclabas el polvo con el líquido y comenzaba el acrílico a ponerse caliente? Esa reacción exotérmica te estaba indicando que está polimerizando. Y eso se debe a la fricción que se genera a través del proceso de polimerización, la fricción entre las moléculas de monómero. Disculpen. Yo puedo medir esa cantidad de calor. Mientras más calor hay mayor polimerización porque hay mayor conversión de monómeros a polímeros. Entonces, se toma ¿cómo es que se llama? Una resina autocurada y se le agregaron diferentes concentraciones de organofosfato y se midió el calor, ¿verdad? Entonces, yo tengo acá mi base en donde esta es la base, digamos, el control. Una resina autocurada, no se le agregó absolutamente ningún componente de bajo pH y se midió el calor y se pudo obtener que en 120 segundos obtuve aproximadamente 200 joules sobre gramo de calor de reacción exotérmica. A esa misma resina se le agregó 2% de organofosfato. El organofosfato es un monómero de bajo pH. Y pude observar que tardó 270 segundos en producir 150 joules sobre gramo. Después se le agregó 3%, 520 segundos. Y 4% no hubo reacción. Es decir, mientras mayor fue el porcentaje de organofosfato o mientras mayor fue la inducción o la introducción de un material de bajo pH, eso tuvo un impacto en el retraso de la polimerización, en la calidad de la polimerización y evidentemente en la presencia o no de polimerización. El bajo pH inhibe el proceso de polimerización. Eso es lo que me dice este cuadro. Cuando yo tengo un adhesivo que lo coloco sobre la dentina y lo polimerizo, se me genera una capa inhibida por el oxígeno. Y esa capa inhibida por el oxígeno no es más que monómeros sin reaccionar. Cuando yo coloco una resina, la resina va a estar sobre la capa inhibida por el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa? Y me disculpan, ¿qué pasa? Que si el adhesivo que yo coloco es de bajo pH, la capa inhibida por el oxígeno va a ser de bajo pH. Y la resina va a entrar en contacto con ese medio ambiente de bajo pH. Y cuando yo pongo resina, puede ser una resina fotocurada, autocurada o de curado dual. Ahora, ¿qué sucede? Que el bajo pH tiene un efecto sobre las aminas terciarias, las desactiva. Y al desactivar las aminas terciarias no va a existir el proceso de polimerización.
al no existir el proceso de polimerización, no va a haber unión entre lo que es el cemento o la resina de curado dual o el reconductor de Muñón y el adhesivo como tal. Aquí tienes la mina terciaria que contiene este par de electrones libres acá, y cuando esto está en bajo pH, esto tiene una carga negativa, en un ambiente de bajo pH tiene una carga positiva porque está llena de protones. Entonces por unión, por una cuestión de unión por diferencial de carga, la mina terciaria se transforma en una mina cuaternaria y ahora yo no tengo este par de electrones libres que necesito para la generación de radicales libres. Y esto ocurre a la mina terciaria, es decir, en cualquier material que sea de curado dual o autocurado. En los materiales o resinas compuestas fotocuradas no ocurre esto. Es decir, cualquier adhesivo puede ser utilizado con cualquier resina compuesta restaurativa fotocurada o cualquier cemento fotocurado. Ahora, cuando yo tengo un material autocurado o de curado dual, yo tengo que tener muy claro que el bajo pH me va a desactivar esas aminas y me va a producir problemas de compatibilidad entre el adhesivo y el material que coloque. Eso no significa que no vaya a haber adhesión, lo que significa es que la adhesión va a ser muy por debajo de lo óptimo y podemos incurrir en fracasos de restaurativos por fallas adhesivas. No necesariamente se va a caer la restauración, pero sí puede haber problemas de filtración por los inconvenientes en la capa de adhesión. Entonces, es muy importante entender, déjeme volver acá, que para poder evitar este inconveniente, tenemos que utilizar adhesivos que sean compatibles. Y si el adhesivo por sí solo no es compatible, probablemente contenga un activador. Ese activador hay que comprarlo aparte. Ese activador hay que mezclarlo con el adhesivo para que esa mezcla me permita la generación de radicales libres en un medio ambiente de bajo pH. Yo puedo decir acá que productos como el Scotch Bond Universal necesitan un activador. Productos como el Clearfield Universal necesitan un activador. Productos como el Ades Universal necesitan un activador. Están disponibles en el mercado y hay que comprarlo. El All Bond Universal es, hasta donde yo tengo entendido, el único sistema de una sola botella que no necesita activador para que sea compatible con cualquier cemento o reconstructor de Muñón de curado dual o de autocurado. Y eso es un beneficio el cual le permite al sistema de adhesión ser realmente universal, porque no necesitas la incorporación de un activador externo para su óptimo funcionamiento al ser combinado con productos resinosos de curado dual o de autocurado. ¿Por qué estos productos tienen bajo pH? ¿Por qué son incompatibles? Debido al contenido de agua. Para que un adhesivo tenga la capacidad de ser autograbador necesita tener un bajo pH. Esto se logra ionizando, agregando agua en la fórmula y también agregando monómeros ionizables como el MDP. ¿Qué sucede? Cuando tú agregas MDP, necesitas agregar agua para que el adhesivo tenga la capacidad de hacer adhesión adentina. Pero resulta que mientras más agua tú agregues, más bajo pH va a haber. Entonces, más incompatible vas a ser. Entonces, las empresas necesitan optimizar el contenido de agua ¿para qué? Para lograr la ionización, pero para evitar generar sistemas muy ácidos, los cuales son incompatibles. Por eso yo siempre le digo a la gente que si va a hacer cementación utilizando sistemas agentes cementantes duales, es necesario que si su adhesivo requiere el uso de un activador, que lo utilice. Entonces, es necesario entender esta cuestión del pH. Es muy importante para ser más efectivo desde el punto de vista clínico. El agua, ¿verdad? El contenido de agua tiene un efecto sobre el pH del adhesivo como tal. Entonces, en combinación con el MDP, el cual tiene afinidad hacia las estructuras metálicas resinosas adicionales de manera covalente al calcio,
¿verdad? Cuando yo lo mezclo con el agua, yo voy a tener esa adhesión interesante en dentina y esa adhesión interesante a otra superficie. Ahora, ¿qué pasa en dentina? Voy a tener la adhesión porque tengo el bajo pH, ¿verdad? Pero ese contenido de agua me hace que el producto sea muy ácido, que no sea compatible y que ese agua remanente me haga el producto más susceptible a la hidrólisis. ¿Ok? Más susceptible a la hidrólisis. No todos los adhesivos que contienen MDP son igual. Aquí yo tengo lo que llaman una huella digital del MDP y se le hizo la huella digital a adhesivos que contienen MDP. Y aquí podemos ver que no todos los adhesivos que contienen MDP tienen los mismos picos. ¿Ok? Y eso está relacionado con el contenido de agua y con la cantidad de MDP y con la cantidad de solvente que se agrega en el adhesivo. Entonces, no necesariamente porque tenga MDP, todos son iguales. Porque aquí podemos ver que los contenidos varían y los picos en función de lo que es el contenido de MDP varía según los diferentes adhesivos. Entonces, hay que tener eso bien claro. Entonces, yo veo acá que por lo menos este producto, Olmo Universal, tiene un comportamiento en función de estos picos muy parecido a lo que es el MDP. Entonces, yo puedo decir que Olmo Universal está optimizado comparativamente con productos como Scotchbond Universal o como Clearfield, el contenido de agua en los diferentes adhesivos varía, haciéndolo más o menos compatible. Vean ustedes el contenido de agua en, ¿cómo es que se llama? En Olmo Universal es de 2.5% comparativamente con otros productos, los cuales son más ácidos porque tienen un pH más bajo, porque tienen más agua, porque ionizan más, y los cuales necesitan ser combinados con activadores para poder ser utilizados en procedimientos cementación con materiales de curado dual o autocurado. ¿Ok? Evidentemente, la degradación química de estos adhesivos en el tiempo también está relacionada con el contenido de agua. Mientras más agua contengan, más susceptible a la hidrólisis van a ser. Entonces, ya tenemos esa información allí. Cuando yo los evalúo todos, de manera inmediata, los adhesivos son parecidos. Aquí están todos, mira, Olmo Universal, Scotchbond Universal, Primer Bonelec, XTR, Clearfield Universal, Adhesive Universal y Futurabond Universal. Todos son muy parecidos. Yo no puedo decir aquí que este es mejor que este o que este es peor que este, porque en realidad son todos extremadamente similares. Esto es adhesión a dentina en grabado total de manera inmediata. Ahora, en el tiempo, bajó en todos. Pero ¿qué sucede? Que por lo menos en Olmo Universal, que contiene menor contenido de agua, la degradación fue menor comparativamente con estos que tienen más agua. Y eso se debe a que el alto contenido de agua me va a producir mayor susceptibilidad a la hidrólisis. Aquí tienes en autograbado. Aquí la cuestión es un poquito diferente. Si hay productos que no son tan efectivos, pero en términos generales obtienes adhesión. Esto es en autograbado, obtienes adhesión. Ahora tienes esto, fíjate, este es bien interesante porque esta es adhesión a dentina utilizando un cemento dual en autocurado. No todos los adhesivos funcionaron. Estamos hablando de que Olmo Universal 36.2, Futurabond, que es este que está acá, y lo voy a mostrar aquí atrás, y él se mezcla en un blister y lo que estás mezclando es el adhesivo con el activador, obtuvo valores de adhesión, hay compatibilidad, pero vean ustedes esto, donde no hay una buena compatibilidad, donde los valores de adhesión disminuyen por el pH. Ahora, esto se hizo con un producto de visco que se llama Dualink, que es un cemento, ¿verdad? Cuando se utilizó el activador, los valores subieron, se comportó muchísimo mejor en esos adhesivos que necesitan un activador.
¿Entiendes? Muchísimo mejor comportamiento. Entonces es necesario utilizar el activador con el adhesivo que así lo requiera. All-Bond Universal no necesita activador. Y Futurabond, el que viene en blister, tampoco necesita activador. Alguien me dijo una vez, tienes que hacer el mismo trabajo utilizando el respectivo cemento. O sea, el cemento que va agarrado de la mano con ese adhesivo. Bueno, aquí tengo All-Bond Universal con Dual Link, ya lo vimos. Scotch-Bond Universal con Rely X Ultimate. Primer Bond Elect con su calibra. XTR creo que se utilizó Nexus. Clearfield Universal se utilizó Majestic. Adin Universal se utilizó Variolink. Y Futurabond creo que se utilizó Bifix. Y podemos observar que a pesar de que se utilizaron los mismos cementos, los valores no son los ideales. Porque todos deberían estar acá y acá, no por debajo de 20. Y eso tiene que ver con la interacción entre el adhesivo de bajo pH y ese cemento de curado dual. Es necesario utilizar activador, es lo recomendable, ¿ok? Es lo recomendable. Y de lo último que voy a hablar es del espesor de la película, ¿ok? Como característica de los adhesivos universales. Estos productos, dependiendo de la cantidad de solvente que tenga, tienen un espesor de película completamente aceptable para ser utilizado en restauraciones indirectas y fotocurados previo a lo que es la cementación, sin necesidad de estarse preocupando por el espesor de película. Aquí tenemos, esto es All-Bond Scotch-Bond Universal 18 micrómetros. Esto es un adhesivo, ¿verdad?, que no está indicado para restauraciones indirectas. ¿Ok? Se llama Clearfield SE Bond. Es un adhesivo solo para restauraciones directas y la causa de eso es el espesor de película. Pero las instrucciones así me lo establecen. No está indicado para restauraciones indirectas. Entonces es importante también conocer esta característica de los adhesivos universales. ¿Ok? Todo esto está relacionado con técnicas de adhesión, todo esto está relacionado con odontología restauradora. Y esta es una información que yo considero que va más allá de lo que normalmente se comparte, que tiene que ver de nuevo con las recetas de cocina. Las recetas de cocina no es lo ideal. El que quiera saber de recetas de cocina, voy para Guadalajara en octubre. A partir del 23 voy a estar en México, voy a Guadalajara, voy a México DF y voy a dictar una conferencia en Monterrey, en el Dental Fest. Y allí voy a dar recetas de cocina. Por estos espacios las recetas de cocina no me llaman la atención porque creo que aquí hay que manejar otras cosas que son mucho más sostenibles y mucho más sustanciosas, ¿no? De todas maneras, a lo mejor Joaquín le provoca hacer un seminario, un webinar de recetas de cocina, de lo que serían protocolos adhesivos de la A a la Z. Siempre esos son interesantes, pero yo creo que esta información de los adhesivos universales, de la compatibilidad, el espesor de la película, de la técnica adhesiva a ser utilizada en la estructura dentaria, nos da información para poder tomar decisiones de manera más racional. Eso es lo que a mi juicio es lo más importante. Bueno, yo voy a ceder aquí esto para las preguntas y respuestas. Caramba, veo que tenemos 287 participantes. Y bueno, yo estoy ya listo para hacer preguntas y respuestas.